Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en un programa más, gracias por esa sintonía, donde nos estés viendo, donde nos estés sintonizando, incluso escuchando. Muchas gracias por ese valioso tiempo. El día de hoy esperamos de que no te pierdas estos minutos que vamos a estar compartiendo contigo, un mensaje que esperamos de que pueda impactar tu mente, que pueda impactar tu corazón y que pueda hacer cambios en tu vida. Mi nombre es Josué Hernández y como siempre es un gusto estar acá compartiendo con ustedes, con cada uno de los que nos están viendo, y queremos también agradecer a nuestro patrocinador Marpensa TV por estar creyendo en este programa y en este proyecto. Recuerda que puedes estar al tanto de todo lo que sucede en el deporte nacional e internacional en su sitio web marpensatv.com, que ha sido renovado para que tengas una mejor experiencia. Y bueno, el día de hoy estoy acá con Luis, así que el tiempo con Luis. Sí, muy buenas noches tengan cada uno, Josué, y a cada uno de los que nos están escuchando y nos están viendo a través de su programa Aviva el Podcast. El día de hoy le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder estar una vez más llegando hasta donde ustedes se encuentran. Que Dios les bendiga. Esperamos que el tema de esta noche sea de mucha bendición. Tendremos 2 invitados especiales en esta noche, así que no te apartes de esta señal. Gracias por estar con nosotros, y como Luis lo había dicho, el día de hoy pues vamos a estar compartiendo un tema bastante interesante que esperamos de que sea de aplicación práctica en tu vida, pero no estamos solos. El día de hoy pues tenemos la dicha de contar con 2 amigos que por fin se nos hizo estar acá compartiendo en el programa, así que el día de hoy los voy a presentar y voy a dejar de que ellos los saluden el día de hoy. Así que el día de hoy están con nosotros Darwin y Hugo. Hasta los nombres se te olvidaron. No. Bueno. Muy buenas noches. Para mí es un privilegio estar acá compartiendo nuevamente con nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Así Amén. Como Josué, Luis y Hugo, ¿verdad? Y gracias por invitarnos y vamos a ver qué habla el Espíritu Santo hoy. Está bien, muy bien. Muy bien. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Hugo Mazariegos. Yo me congrego actualmente en Iglesia Sion y pertenezco también al equipo, ¿verdad?, de Ministerios Aviva, en el cual hemos tenido la oportunidad de trabajar lo que son talleres, y pues ahí sí que es un privilegio estar acá compartiendo también, que se nos da la oportunidad, ¿verdad? Entonces, que sea de bendición para cada uno. Primeramente los que estamos acá y para poder bendecir a los demás, ¿verdad? Así es. Muy bien, bienvenidos jóvenes. La verdad es de que le damos gracias al Señor por poderlos tener acá en este lugar, y a todas las personas pues que están viendo este programa. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del poder de mi testimonio. Ustedes han escuchado acerca de la palabra testimonio, y hoy trajimos a 2 personas que nos van a estar ayudando ahí a hablar un poco acerca de lo que en verdad vale la pena mencionar de un testimonio, y el poder que puede llevar el tener un testimonio que sea pegado a la palabra del Señor, o a lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros podamos vivir en nuestra vida acá en la tierra. Entonces, cuando nosotros venimos y hablamos de testimonio, es hablar sobre una experiencia o sobre una vivencia, y sabemos que cuando estamos diciendo acerca del testimonio, sabemos que estamos hablando en el ámbito cristiano de todo aquello que nosotros, el Señor nos ha permitido vivir, y que podemos más adelante nosotros decir, bueno, enfrenté esta prueba, pasé este proceso y el Señor me ayudó a salir de ella, me guió. Y yo sé que cada uno de nosotros podríamos dar acá el testimonio de cómo conocimos a Cristo, de cómo llegamos a los pies del Señor, qué pruebas hemos tenido, qué procesos hemos atravesado, y yo sé que tardaríamos horas de estar hablando, pero vamos a hablar con respecto a lo que es el poder de aquel testimonio que esté apegado a hacerle al Señor fiel, a hacerle al Señor a vivir en santidad, y todas esas cosas que sabemos que como hijos de Dios debemos de cumplir. Sí, la verdad es que cuando yo les enviaba más o menos el guión de lo que vamos a estar hablando, pues creo que acá no es en esta parte de como el testimonio, no se trata de señalar a alguien por lo bien o por lo mal que está haciendo. Recordemos de que todos tenemos un testimonio, sea bueno, sea malo, ante la sociedad, ante Dios. Cada uno de nosotros pues tiene
algo que las demás personas ven, y eso es lo que queremos hablar. Muchas veces muchas personas nos han conocido, nos han visto de una manera, y cuando comenzamos a acercarnos a los pies del Señor, pues miran algo diferente en nosotros. Sí, bueno, en el caso que dice Josué, ¿verdad? Cuando estábamos compartiendo el tema, es muy importante, ¿verdad? Conocer que hay testimonios buenos y malos, ¿verdad? Así es. Pero desde el inicio, ¿verdad? Cuando Jesús llama a los discípulos, entonces cada uno tenía un testimonio. Incluso por esa parte también mucha gente, o sea, se critica, ¿verdad? Porque criticaban en ese momento a Jesús, decían, no, que por qué llamó a un publicano, por qué llamó... Y así, en ese sentido, ¿verdad? Es bastante juzgado en cuanto al testimonio. Pero conforme a Jesús lo va llevando a uno, también lo va transformando. Entonces esa es la importancia, ¿verdad? Así es. Yo comparto mucho eso, y también cuando pensamos en el poder de mi testimonio, me pongo a pensar en Saulo de Tarso, ¿va? Que después se convirtió en Pablo, que él tuvo un testimonio bastante grande, ¿verdad? Porque él hasta perseguía a cristianos, ¿verdad? Pero para que él pudiera cambiar, tuvo que tener un encuentro personal con Cristo. Yo siento que eso es algo muy importante ahora en esta sociedad, un encuentro personal con Cristo, pero el cambio no se va a hacer de un solo. Yo siento que el cambio es paso a paso, y cuando ya hemos pues madurado un poco en la fe, pues ahí es donde se empieza a notar el cambio, ¿verdad? Sí, yo creo que cuando nosotros comenzamos, y lo pregunto a las personas que nos están viendo y también a los que estamos acá, cuando nosotros decidimos o recibimos a Cristo en nuestro corazón y lo invitamos a vivir en nosotros, yo sé que cada uno de nosotros pasó por experiencias difíciles que llevaron, como está diciendo Darwin, un proceso para que uno dejara de ser la vieja persona, la vieja criatura, y volverse nueva criatura. Si bien es cierto, recibimos el perdón, recibimos la salvación, la limpieza de nuestra vida, gracias a la sangre derramada en la cruz del Calvario de Cristo, y aseguramos nosotros esa salvación y esa vida eterna que nos es dada, ahí sí que por gracia, por misericordia. Pero si bien lo está mencionando Darwin en este momento, todo lleva un proceso, y allí es donde está esa parte del testimonio. Sí, la verdad es que como nosotros, como lo decía Darwin y como lo decía Hugo, en la Biblia nosotros encontramos varios personajes de esa transformación que han tenido al tener ese acercamiento con Jesús o con el Espíritu Santo. Entonces, como les digo, de pasta a pasta nosotros podemos ir y ver en la Biblia que encontramos no solo de estos personajes, sino que hay más en la Biblia. De principio a fin encontramos varios testimonios, y muchos pueden decir es que yo no sé lo suficiente de la Biblia como para dar un testimonio, o yo no sé expresarme lo suficiente para poder hablar de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y es ahí donde muchas veces encontramos como que ese choque. Entonces, ¿cómo voy a hablar de lo que Dios está haciendo en mi vida? Yo creo que lo que está diciendo Josué es de que podemos decir que en las iglesias muchas veces se da un tiempo, y en algunas todavía lo hacen, en otras lo dejaron de hacer, que daban un tiempo, ¿se recuerdan ustedes que daban un tiempo para dar testimonios? Y pasaba la persona a contar algo que el Señor haya cambiado, algo que el Señor haya permitido, una respuesta de parte de Dios, y daba la gloria a Dios. Y sabemos que la palabra del Señor nos invita a que demos testimonio de todo lo que vivimos. Pero cuando no usamos las palabras, ¿cómo es que damos el testimonio? Yo pienso que tal vez a veces no es necesario hablar de lo que Dios ha hecho. Sí es necesario, pero a veces hay personas que no pueden hablar, no tienen facilidad de hablar. Ajá. Pero en la forma de actuar, en la forma de hablar, en su trabajo, en la iglesia, fuera de la iglesia, yo siento que con eso también bastaría para las personas que no tienen facilidad para hablarle a otra persona de lo que Dios ha hecho en su vida, ¿verdad? Sí, con lo que dice Darwin, ¿verdad? La importancia de cómo nos comportamos nosotros dentro y fuera de la iglesia es muy importante para poder dar un buen testimonio. Porque, bueno, volviendo al ejemplo de Jesús, ¿verdad? De que también algunas veces lo veían a él reunido con distintos tipos de personas. Exacto. Y todo eso.
Entonces, mucha gente lo criticaba de decir, es que él, ¿por qué está predicando sobre Dios, sobre un padre y está haciendo las cosas a la vista de las personas, ¿verdad? Entonces también es importante del testimonio en esa parte. No, sinceramente, yo creo que una de las cosas que Hugo está mencionando es que el Señor Jesucristo escogió a personas que estaban rotas, que estaban incompletas, que estaban pasando por procesos, que eran personas que ante la religión, a la religiosidad que se vivía en ese entonces, era inadecuado. Hablando sinceramente, era inadecuado escoger a esos 12. Sin embargo, cada uno de ellos pasó un proceso de encuentro con el Señor Jesucristo acá en la tierra, pasó momentos de enseñanza, pasó un tiempo, y volvemos a mencionar esto, que el testimonio es hablar de algo que hemos vivido. No podemos dar testimonio nosotros, por ejemplo, de Dios sanando si nunca hemos experimentado la sanidad. Exacto. No podemos dar testimonio de Dios proveyendo si nunca hemos visto su mano poderosa dándonos en el momento ahí sí que más indicado y cuando más, por ejemplo, lo necesitábamos. O hablar de perdón si no hemos nosotros aprendido a perdonar. Como Él nos perdonó. Entonces yo creo que la palabra del Señor nos ayuda a nosotros a hacer las cosas con claridad. Pero ¿por qué es tan importante hoy en día el testimonio? Bueno, hablando lo que decía de que en algunas iglesias como que se ha ido perdiendo, lo voy a decir con esa costumbre, por decirlo así, aunque no, tal vez no es el término adecuado, pero tal vez antes en las iglesias dentro de la actividad decían, bueno, hermanos, ¿quiénes tienen un testimonio para dar el día de hoy? ¿Quién es el Señor? Entonces venían las personas y pasaban tal vez unos 2, 3 minutos, y es importante en estos tiempos... O 15, media hora. No, sí, bueno, es importante porque a veces a la misma iglesia se le ha olvidado el poder de Dios. El poder que Él tiene. Muchos lo asocian de que el Señor solo actuó en el pasado, en la Biblia, en ese tiempo. Y a muchos se les olvida de que el Señor sigue actuando aún en estos tiempos. Entonces yo lo pongo así de que es para que la iglesia se recuerde de que el poder del Señor sigue estando aún en estos tiempos. Pues yo creo que también en estos tiempos es muy importante el testimonio, pero más en la forma de vivirlo y en la forma de uno comportarse en la sociedad, porque si vamos ahora en las redes sociales, en Instagram, Facebook, incluso si uno va al mercado, ahí va alguien predicando, encuentra alguien aquí así, y entonces mucha gente habla, pero a veces las personas no se comportan adecuadamente para que otras personas puedan venir a los pies de Cristo, ¿verdad? Entonces yo siento que es algo muy importante ahora en la sociedad, ser una persona diferente, marcar la diferencia ante la sociedad. No quiere decir que no vamos a caer, no vamos a pecar, no vamos a fallar, porque yo siento que vamos a fallar, vamos a pecar, pero el problema no es caer o fallar, el problema es si nos levantamos de ahí o nos estancamos. Exacto. Sí, lo que dice usted, todo viene ahí sí que a reforzarnos en la fe, porque es importante. Yo le puedo decir a Josué, le puedo decir a Luis o a Darwin de cómo ha sido mi testimonio, pero ahí sí que, como decía Luis, pasamos hablando horas, ¿verdad? Pero podemos compartir cómo nos sentimos de cuando Jesús tomó nuestro corazón y nos ha ido cambiando, para también reforzar nuestra fe como hermanos en Cristo, ¿verdad? Entonces eso es importante también para que quede como una semilla para aquellos que tal vez no han conocido de Jesús, y que quede una semilla en ellos también. Sí, y ahí es donde quiero ir al siguiente punto, donde quiero ir resaltando algunos puntos acerca de la importancia de muchas veces hablar de nuestro testimonio. Porque muchos podemos decir, es que ¿para qué voy a hablar si hay otros testimonios mucho más impactantes, mucho más especiales? Haciendo como de menos lo que el Señor nos el Señor ha hecho, porque yo puedo decir, bueno, el Señor no me sacó de la calle, porque algunos su testimonio, como escuchábamos hace unos días atrás, de que cómo el Señor transformó a una persona que era un sicario de las maras y que vivía en drogadicción y que estaba prácticamente
reclutando a niños de la calle para que se volvieran asesinos. Entonces, cuando ustedes dicen ese testimonio a la par del mío, el Señor me sanó de la gripe. Son cosas que uno dice, pero creo que cada testimonio cumple un objetivo. No, sí, definitivamente. Se acerca a una persona en específico, y uno de esos es que mi testimonio es diferente y no hay otro igual. Eso creo que lo tenemos que tener tenemos que estar entendidos. Lo que yo viva no lo tiene que vivir Hugo, o Darwin, o Josué, o usted que nos está viendo, sino que cada uno va a experimentar el poder transformador del Señor y la provisión del Señor y la mano poderosa moviéndose en su vida. Y no por eso, como lo mencionábamos, tal vez hacemos bromas y nos reímos porque así es el programa, pero no hay comparación. Si el Señor, por ejemplo, va a utilizar el testimonio de que usted, pues, gracias a Dios, pues fue sano, aunque pareciera una gripe, mencionando una gripe, ¿verdad? Fue sano, es para darle el aliento a alguien que está enfermo. Entonces cumple el propósito. Cuando damos el testimonio, nosotros cumple ese propósito. Y Darwin estaba mencionando algo que es bien interesante, que ahora no se necesita únicamente ir a la iglesia para dar el testimonio, sino que ahora hay una cantidad de plataformas, las redes sociales, el estudio, el trabajo, en donde nos encontremos, allí se brinda el testimonio. No, y es que ahí sí que también viendo lo de las redes sociales y todo eso, también es de que nosotros también debemos de cuidarnos, porque en cualquier momento, tal vez no es de que estemos haciendo algo inadecuado, pero se puede malinterpretar. Así es. Entonces, una foto, un video, o de con quién estás a la par y todo eso, entonces se puede llegar a malinterpretar tu testimonio. Entonces, también es importante, ¿verdad?, de que cuidemos nosotros esa parte y que estemos nosotros en comunión, ahí sí que con los hermanos en Cristo, ¿verdad? Pues, como menciona Hugo, y también Josué, ¿verdad? Que cada quien tiene un testimonio de cómo Dios ha ido transformando nuestras vidas, ¿verdad? Y cada quien, pues, experimenta al Espíritu Santo. Él es el mismo, pero de forma diferente, ¿verdad? Como Él va cambiando nuestras vidas. Y también otro punto que el testimonio a veces es mucho más fácil de entender que dar una prédica completa, ¿verdad? Un estudio bíblico, sino que muchas veces con nuestros actos, con lo que vivimos, se lo contamos a una persona y la persona lo entiende fácilmente. Entonces ella agarra esa experiencia y dice, no, pues tienen razón, va. O ya sea que lo agarre o no, ¿verdad? O siga donde está. Pero es decisión de cada quien si seguimos donde estamos o queremos cambiar. Y no es juzgar a las personas, sino que simplemente es darles una palabra de aliento, una palabra de vida, ¿verdad? A las personas, ¿verdad? Sí, yo siento de que hay un texto bíblico que Hugo ahí nos estaba recordando, y yo le voy a dar el tiempo para que él pueda compartírselos a ustedes y lo que él piensa acerca de ese texto bíblico donde nos habla de la importancia de ese testimonio. Sí, realmente pues ahí como les decía yo a ustedes, lo estábamos platicando desde el inicio, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, la transformación de Pablo, ¿verdad? Cómo es de que se tuvo ese encuentro con Jesús, y ya donde él empezó a escribir las cartas a cada pueblo, menciona algo en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, qué importante es eso, y tomarlo también para uno, porque uno debe de imitar a Jesús, ¿verdad? En todas las áreas, ya sea en el trabajo, en el estudio. Entonces, en todo eso debemos de imitar cómo era Jesús, ¿verdad? El amor que daba a cada uno y toda esa parte. Sí, otro punto también bastante interesante es que el escuchar el testimonio de alguien más nos ayuda a comprender muchas veces la realidad en la que nosotros por la que estamos pasando, y nos ayuda a asociar algunos principios que debemos de aplicar en nuestra vida. Asociamos algunas figuras que tal vez son comunes entre nuestros testimonios, y también los simbolismos, que esto nos ayuda como a generalizar de que debo de ver qué es lo que debo de cambiar en mi vida para poder seguir creciendo, porque creo que en algún momento podemos decir,
encuentro algo de similitud en el testimonio de Luis por lo que estoy pasando, y entonces a veces busco o trato de sentirte identificado y decir, bueno, yo también puedo salir, yo también puedo cambiar, yo también puedo seguir adelante, como ustedes lo decían. Y también otro punto bastante importante es que los testimonios al final del día son, como lo decía Darwin, son mucho más fáciles de recordar que a veces una prédica. Por las personas, ¿no? Y yo creo que de la parte que menciona Hugo con respecto a Pablo, yo sé que estábamos mencionando a Pedro también y mencionamos a Pablo antes de este programa porque nos pusimos ya a platicar, ya teníamos ganas de platicar de eso, pero algo que sí nos enseña Pablo en sus cartas y también en la historia que sabemos de Pedro es de que ellos imitaban a Cristo, ¿verdad? Y en el caso de Pedro, pues tuvo la oportunidad de ser enseñado, de ser instruido, y aún siendo enseñado y aún siendo instruido, tenía un carácter bastante fuerte, bastante bélico, por decirlo así. En estos tiempos. Y hay una parte en la historia de Pedro donde menciona que cuando ya era Cristo crucificado y se encontraba cerca, se acercó a una fogata, a un fuego, y estuvieron ahí muchas personas, estaban muchas personas, y él se acercó ahí, y las personas al verlo empezaron a decir, es que tú te comportas como él, hablas como él. Y él decía, no, es que... Y él ahí sí que lo negaba, ¿verdad? Sabemos esa historia y yo sé que la conocemos, pero ahí es esa parte de imitar a Cristo. Y hoy en día, díganme, ¿qué creen ustedes? ¿Es fácil o es difícil imitar a Cristo? Le dice, tú eres uno de ellos. Ajá. Entonces, como que él marcaba la diferencia dentro de todo el grupo de personas que estaba ahí, ¿verdad? Yo siento que eso es muy importante ahora, marcar la diferencia. Pero también tener la humildad y reconocer cuando muchas veces le fallamos, porque yo, así como Pedro le falló al Señor, él tuvo la humildad de reconocer que le había fallado, ¿verdad? Pero después de Igual Pablo. Sí, yo creo que, bueno, en esa parte cada uno debía cumplir un propósito, ¿verdad? Exacto. Porque también Jesús se lo dijo, ¿verdad? Antes de que sucediera, Él le dijo que lo iba a negar, ¿verdad? Entonces, pero ahí sí que nosotros vamos tomando cada cosa, y también hablábamos de Pedro, pero en anterior, ¿verdad? Cuando Jesús fue apresado. Ajá. Entonces, yo lo mencionaba de que fue escrito en los 4 evangelios, pero en el libro de Juan, sí específicamente dice... Decía quién. No. Entonces, podíamos leer los otros 3 y no sabíamos quién de los 12 había sido, 11 en este caso, ¿verdad? Le había cortado la oreja al soldado que fue a apresar a Jesús. Pero ya al leer el libro de Juan, nos damos cuenta de que fue Pedro, ¿verdad? Entonces ahí sí que queda plasmado. Lo echó de cabeza. Sí, queda plasmado el testimonio, ¿verdad? Entonces ahí sí que es muy importante. No, y como le decían ustedes, en estos tiempos, creo que donde está habiendo mucha, como podemos decir nosotros, mucho engaño. Hay personas que pueden decir, sí, es que yo ahora soy una nueva persona, pero lo dice del diente para afuera, sí, mientras que sus acciones son totalmente diferentes. Muchas veces decimos, ¿cómo podemos decir de que una persona ha sido transformada o que es un cristiano verdadero en estos tiempos? Y creo que uno de esos podemos decir es con el testimonio y esos versículos o ese pasaje donde se le acercan a decirle a Pedro, es que tú eres uno de ellos. Aunque traten de decir, hay algo que está cambiando en nosotros. Hay algo que por dentro está sucediendo. Y hay un versículo que querías comentar de las cartas abiertas. En Corintios está. En Corintios 3:2. Nuestras cartas sois vosotros, dice, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Siento que ahí es algo muy... Sí, porque ahí sí que, como dice, tablas del corazón, ¿verdad? O sea, porque se queda grabado en la memoria de las personas, porque muchas veces, aunque pasemos la transformación, siempre va a haber alguien que va a decir, pero si él era así, sí, él era así. Entonces creo que todos hemos tenido esa experiencia. Es que vos eras antes
Si Ah, vos sí. quieres... O sea, vos yo pensé que quieres... decir No, que no, yo solo el ejemplo, ¿no? De vos quieres... Entonces, como les digo, cada uno tiene un testimonio, tenemos un testimonio que dar y como les decía, a las personas no les interesa saber si somos cristianos o no, sino que buscan conocer el porqué de nuestra decisión de querer dejar muchas cosas atrás. Quieren conocer si eso que ha representado un cambio en nuestras vidas y que es evidente, quieren saber si ellos lo pueden tener para sus vidas también. Eso es importante, lo que hace el testimonio poderoso en nuestras vidas cuando lo tomamos como una parte viva, como una parte de entrega al Señor, es que va a hacer que las personas se sientan identificadas y cree un puente relacional entre nosotros y esa persona. Es decir, si él pudo, por ejemplo, salir de la drogadicción con la ayuda de Cristo, yo puedo. Si él pudo salir de la pornografía con la ayuda de Cristo, yo puedo. Si él pudo restaurar su matrimonio, ellos pudieron restaurar su matrimonio con la ayuda de Cristo, yo también puedo. Entonces, ahí es donde vemos nosotros que es el poder del testimonio hoy en día, que nos da una esperanza de que si hay personas que lo pueden alcanzar con la ayuda de Cristo, también lo podemos hacer nosotros. Yo siento que aquí hay alguien muy importante que toma el rol de cambiar nuestras vidas y no lo podemos dejar ahí, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo. Que cuando venimos a Cristo, Él entra a nuestro corazón y Él es el que va haciendo la obra. Él es el que va dando sus frutos, ¿verdad? Porque ¿cómo podemos saber si esta persona en realidad está haciendo las cosas bien? Es por sus frutos, ¿verdad? Por lo que Él está haciendo. Y yo siento que el Espíritu Santo es el que nos va cambiando y va haciendo una transformación y Él va haciendo poco a poco las cosas en cada uno de nosotros, ¿verdad? Para poder dar testimonio del mismo Espíritu Santo, de cómo Él nos ha ido transformando. Sí, y ahí sí que es importante, volviendo, ¿verdad? Que debemos de escucharnos y estar en comunión y de conocer qué es lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, porque ahí sí que es el único que nos transforma, nos ayuda, nos fortalece en todo momento. Y como decía Darwin, aunque una vez cae en alguna tentación o que uno falle, pero de cómo uno lo toma y seguir adelante, esa es la ayuda de Jesús en uno, ¿verdad? Así es, bueno, y ya para ir cerrando ya el tema, porque si no podríamos seguir aquí hablando pasar toda la noche. Toda la noche, no, yo siento de que es muchas veces uno dice, pero ¿por qué hablar del testimonio? ¿Por qué hablar de esto? ¿Por qué hablar de la oración? ¿Por qué hablar del Espíritu Santo? Porque hay tantos temas de que, como yo lo he dicho, que a la iglesia se le está olvidando. Hay muchas cosas de que a la iglesia se le está olvidando en estos tiempos porque está ocupada en muchas cosas superficiales y creo que debemos de regresar a esa esencia, a la que el Señor quiere que cada uno de nosotros esté. A veces es necesario que lo busquemos constantemente, más que buscar tal vez una plataforma, un escenario o una red para darnos a conocer. Creo que el Señor lo que quiere es que lo busquemos primeramente a Él. Y entonces ahí es donde nuestro testimonio va a ser la forma más eficaz, simple y poderosa de comunicar un antes y un después en nuestra vida y del poder de Dios. Así es, para terminar con este tema acerca del testimonio, quiero dejar esta frase: mi testimonio debe reflejar quiénes somos en Cristo, que anime a otros y que pueda atraer a otros a los pies del Salvador. Y en Filipenses, en su capítulo 3 y versículo 17, Pablo nuevamente dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Así que si tú estás siguiendo a Cristo, trata de imitarlo. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través de la palabra. Y ahí regresamos a lo que dice Josué, regresar a la palabra, regresar a lo que de verdad vale la pena, a la oración, a la búsqueda y al dar el testimonio poderoso de lo que un Cristo vivo puede hacer en nuestras vidas. Así es. Bueno, muchas gracias Hugo, Darwin, por visitarnos en este programa. La verdad es que gracias por hacer el tiempo. Esperamos de que en futuras ocasiones poder contar también para seguir hablando de temas que son de crecimiento espiritual. No sé si quieren despedir, dar unas palabras antes de... Bueno, yo creo que un agradecimiento, ¿verdad?, al Ministerio Saviva por esa oportunidad para poder estar acá
compartiendo, ¿verdad? La palabra de Dios, no solamente con ustedes, sino que estar compartiéndolo con los que nos ven, ¿verdad? Entonces, es muy importante y que, como les decía yo a ustedes, que quede esa semilla en un corazón y que se pueda buscar más de Jesús. Yo también quiero agradecerles, ¿verdad?, por haberme invitado y pues espero que no sea la primera vez. Sino que sea muchas veces más. Con gusto. Aquí está abierta la puerta, ya saben. Y espero que lo que hemos hablado acá pues pueda llegar a muchos corazones, ¿va? Y puedan ver el poder del testimonio, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Y gracias a Josué y a Luis por invitarnos. Muy bien, y es así como hemos llegado al final de nuestro programa, y sin antes no dejar de agradecer a Marpensa TV. Ustedes ahí pueden en marpensatv.com estar al tanto de noticias del deporte, de todos los deportes, de variedad de deportes, tanto locales como departamentales, ahí en marpensatv.com y en todas sus redes sociales. También los invitamos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales y lo que está sucediendo, esas noticias de lo que vamos a estar haciendo en los próximos meses, y esperamos de que sea la oportunidad para que puedan participar con nosotros de esas actividades. Muchas gracias por haber estado en sintonía de un programa más, de un episodio más, y esto fue ¡Aviva el Podcast!